El tema es heme aquí. En otras palabras, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, para que me uses, para que me envíes. No haga uno de esos números así que señala al que está a la par o al que está al otro lado. Mándelo a él, Señor. No. Aquí estamos diciendo, aquí estoy yo, Señor. Aquí estoy yo, listo para que me mande. So, les voy a pedir que nos pongamos de pie. Muchos de ustedes ya se pueden este lindo canto y lo vamos a entonar todos juntos. Quiero escucharlos. No lo cante para el vecino, cánteselo a Dios. Amén. Ok, toda alabanza es para Dios. Amén. Gloria al Señor. Y aquí están las palabras. Dice, heme aquí. A la 1, a las 2 y a las 3. La mies es mucha, hay gran necesidad. Hoy muchos y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección. Vagan como ovejas sin un pastor. Quiero escucharlos. Heme aquí, envíame a mí. Otra vez. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Otra vez. Heme aquí, envíame a mí. Quiero escucharlo, hermano. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vayan sin ti. Envíame a mí, yo iré. Esta es como una promesa que usted está haciendo a Dios. Amén. Usted quiere traer almas al reino de los cielos. Una vez más. La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Vamos. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin un pastor. Quiero escucharlos. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. Aleluya. Bendito sea Señor, porque te estamos diciendo que nosotros vamos a ir. Tomen asiento, queridos hermanos. Tomen asiento. Vamos a dar espacio a la pastora. Amén, gloria al Señor. Un gozo verles a todos. Y vamos a continuar con el libro de Mateo. Estamos en el capítulo 10 del libro de Mateo. ¿Quiénes han leído por adelantado el capítulo 10? Amén. Amén. No la semana anterior, pero la última vez que tuvimos nuestra conversación acerca de Mateo, vimos que Jesús, nuestro Señor, les mostró a los discípulos la gran necesidad. Ellos vieron con sus propios ojos que Israel estaba verdaderamente un pueblo abandonado. Eran realmente como ovejas sin un pastor. Y Jesús les dice a los discípulos,
al dueño de este campo para que envíe obreros a su cosecha. E inmediatamente después, en los primeros versículos del capítulo 10, Jesús mencionó a los 12 discípulos a quienes envió a los pueblos de Israel solamente. Y vamos a continuar con esta lectura. Yo me voy a detener de vez en cuando en el versículo 2, 3 y 4. Vemos los nombres de los 12 discípulos y estos nombres están de dos en dos. Y es muy posible que cuando Jesús los envió por Israel, los haya enviado de dos en dos. Para los hombres que han alguna vez servido en el ejército, ustedes ven que muchas veces también así los envían, de dos en dos. Misiones especiales, ¿cómo son enviados? De dos en dos. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué? ¿Por qué no enviar uno por uno? Eran enviados de dos en dos. Muchos de estos hombres fueron hermanos. Pedro fue enviado con su hermano Andrés. Jacobo fue enviado con su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, en fin, fueron enviados de dos en dos. Y hay una razón muy importante. El uno anima al otro. El uno levanta al otro. Cuando uno está solo, ¿quién tiene uno para que lo anime o para que lo levante o lo proteja? Es por eso, hermanos, que cuando somos enviados a servir al Señor, lo ideal es que uno vaya con un compañero o una compañera. En mi caso, yo doy gracias a Dios por mi esposo. Él ha sido mi compañero en la obra, mi mano derecha. Doy gracias a Dios que nos ha dado nuestra hijita, que ella se ha convertido también parte muy importante del ministerio. Y hermano, hermana, si usted sabe que está siendo llamado a servir al Señor, es mejor que desde ya y de rodillas empiece a orar por ese compañero o esa compañera. En algunos casos puede ser padre con hijo, padre e hija, madre e hija, hermano con hermano, como los primeros discípulos que he mencionado, dos hermanas, marido y mujer, en fin. Pero no vaya solo, porque el camino es muy duro. Las pruebas son muy grandes para una sola persona. Tenemos el ejemplo de unos hombres que se llamaban los soldados de Esparta. Estos hombres eran feroces, eran los mejores soldados que hasta el día se ha conocido. Y estos hombres iban de dos en dos. Cuando iban a la batalla, iban de dos, en pares. ¿Saben por qué? Porque iban espalda con espalda. Y así yo atacaba a los que veía por adelante y mi compañero me protegía la espalda y de esa manera yo le protegía también la espalda a él. Ese es el principio que aplica también para nosotros y aún espiritualmente, hermanos. Vayamos de dos en dos. Y si somos más, pues mucho mejor todavía. Pero no vaya solo en esta respuesta al llamado del Señor. Hemos visto que la necesidad, una vez más les digo, es grande. En el verso 5, la palabra del Señor dice: Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Según la Biblia, el mundo está dividido en dos. Son los judíos y el resto del mundo. Los gentiles son el resto del mundo, de cualquier otra nacionalidad. Mientras uno no sea judío, es gentil. Entonces es así como entendemos la Biblia, gentiles. Nosotros somos gentiles, pero por la fe somos judíos. Nos convertimos en descendientes de Abraham porque tenemos fe en Dios. Amén. Amén. Entonces, Jesús les da esta primera instrucción de que no deben entrar
a ningún pueblo que no sea judío. Pero yo quiero hacer esta aclaración para todos. Esto se los dijo Jesús antes de que Él muriera, antes de su resurrección. Él fue enviado por el pueblo de Israel primeramente, pero por el poder y la gracia de Dios, Jesús es el Cordero que quita los pecados del mundo entero. Y ahí estamos nosotros incluidos. Gracias a Dios por esa gracia maravillosa que alcanza a todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, esto de ser enviado solamente a los judíos es una misión solamente temporal. Esta es una de esas misiones que fue para iniciar, digamos así, a los discípulos en la obra que Dios les había recomendado. Si ustedes se han fijado, el mapa de Israel es una cosita larga. Son 75 millas de ancho y son 175 millas de largo. Eso es todo lo que estos 12 hombres tenían que recorrer. Pablo también tuvo la misma estrategia en todos los lugares donde él iba. Pablo dice la palabra de Dios, lo tenemos en el libro de Hechos, en Romanos también, los primeros 6 capítulos. Pablo nos habla de esta estrategia, no tan claramente, no es algo como decir, yo solo primero entraba donde los judíos, pero podemos entenderlo por la manera que él cuenta de sus viajes misioneros. Pablo iba primeramente a las sinagogas a predicar que Jesucristo era el Salvador, primeramente a los judíos. Desafortunadamente muchos de esos judíos pues lo rechazaron, lo echaron. Entonces eso le daba libertad plena y total para que Pablo fuera al resto del mundo y predicara a Jesucristo. Es así como el Evangelio llegó a todas partes del mundo antiguo. Y esa estrategia todavía se sigue utilizando en algunas iglesias. Hay muchas iglesias que se van hasta Jerusalén y ahí empiezan a predicar de Jerusalén a Judea, a Samaria y recién al resto del mundo. Yo les quiero contar algo muy interesante que ha pasado en China. La iglesia en China estaba creciendo, se estaba multiplicando grandemente y ellos empezaron con la estrategia de enviar misioneros hasta Jerusalén y de ahí que expandieran el mensaje del Evangelio. Y en lo que ellos habían empezado con esta misión, China se convirtió en comunista y empezó la gran persecución de los cristianos en China. Imagínense cómo Satanás no le agrada que nosotros busquemos a nuestros hermanos judíos para compartirles el Evangelio. Y se desató esta persecución que no ha cesado todavía en China. Pero ese es el mandato que Jesús nos dio después de su resurrección. Hechos 1:8, el Señor Jesús nos da el mandato que aplica a todos los creyentes. ¿Cuántos se acuerdan de Oscar y Mónica que estuvieron la semana anterior aquí? Él dijo, todo creyente es un misionero. Amén. Y si no está respondiendo a misiones, ¿qué dijo? Es un impostor. Entonces, cada uno de nosotros, si profesamos que somos creyentes en Jesús, debemos de contestar al llamado misionero. Sin excepción. En esta iglesia en particular, yo les digo, mis hermanos, mis hermanas, porque aquí no hacemos excepción porque una es mujer. No hacemos excepción. Tampoco hacemos excepción porque una sea joven. Mucho menos vamos a hacer excepción para una persona mayor. Más bien, cuanto más valoramos la sabiduría de una persona que ha vivido más que uno. Mis hermanos, nosotros enfatizamos en esta iglesia que usted tiene que prepararse para la obra de Dios, porque un día ustedes, tal vez todos ustedes, se van a ir de aquí. Y cuando se vayan de esta iglesia, Dios no quiere que usted se vaya con las manos vacías.
vacías. Usted tiene que irse equipado, equipada, para cuando usted se vaya, usted continúe con la obra misionera y hable hasta donde usted, Dios le mande, hable acerca del poder salvador de la obra de Jesucristo. Y si no es capaz de hacerlo, hermano, hermana, usted está viviendo en desobediencia. Esto no se trata de que uno sea pastor para ser predicador o para que uno haga la obra evangelística. De ninguna manera. Es muy posible que este evento con los discípulos pasó un año después de que los discípulos estaban con Jesús, o menos. Mi hermano, mi hermana, nosotros tenemos una responsabilidad con esas personas que están como ovejas sin pastor. Nosotros tenemos una responsabilidad para esas personas que se pierden y viven sin dirección, porque nosotros conocemos la verdad. Nosotros hemos experimentado el amor redentor de Cristo y es nuestra responsabilidad compartir con otros que están perdidos este mensaje salvador. Cristo ha venido a este mundo a sufrir en una cruz para que nosotros no tengamos que tomar esa cruz, no tengamos que morir en esa cruz a causa de nuestros pecados. Jesús ya lo hizo, nos libró del pecado, del castigo y de la muerte. ¿Cuántos han experimentado ese momento de fe de venir a Cristo Jesús? ¿Cuántos le han dicho a Jesús, Señor, yo creo en ti? ¿Todavía nadie? Amén, amén. Levanten sus manos. Es también una confesión de fe, de decirle, sí, Señor, yo lo he hecho. Es un gozo poder decirle, gracias, Señor, que soy redimido. Entonces, hermanos, esta misión de llevar el Evangelio a otras personas está vigente, no caducado. Nos toca a cada uno de nosotros, los cristianos, el anunciar las buenas noticias de salvación a un mundo que está perdido. Para los que tomen nota, esto está en Hechos 1:8. Continuando con el verso 6, dice, vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Como les dije anteriormente, hermanos, esta era una misión limitada. Habían especificaciones, era ir primero, no únicamente, pero para esta misión, primero al pueblo de Israel, a la casa de Israel. Isaías 53:6. Isaías 53:6, la palabra del Señor dice, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Jesús, o sea, aquí dice sobre Él, pero sabemos que es Jesús, la iniquidad de todos nosotros. Es a través de la obra de Jesucristo que ya no somos más las ovejas descarriadas, pero es Israel en sí al que Jesús los había mandado porque vio que eran como ovejas que no tenían pastor. Y hay una característica de la oveja. ¿Cuántos de ustedes han tratado con ovejitas? Yo sí tenía una ovejita. Raúl también. Ok. Las ovejitas no son como los perritos. El perrito sabe volver a su casa. Las ovejitas no. Una vez que se pierden, no tienen sentido de dirección. Si una ovejita se ha alejado de las demás ovejas, se pierden. El pecador es de la misma manera. Una vez que una persona se aleja de Dios, qué difícil es para esa persona volver a los caminos del Señor o volver a Dios en todo caso. Eso es desgraciadamente una realidad. ¿Por qué es necesario que nosotros nos convirtamos en esa luz para esas personas que se están perdiendo? Que nosotros les ayudemos a volver a los caminos de Dios, volver a los brazos de Dios, al amor de Dios. Verso 7 dice, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje.
El reino de los cielos está cerca. Amén. Este es el mensaje que se ha estado predicando desde Juan el Bautista. Dios le dio ese mensaje específico a Juan el Bautista antes de que Jesús empezara su ministerio. Juan el Bautista preparó el camino y les dijo al pueblo de Israel: el reino de Dios se ha acercado. Cuando Jesús empezó a predicar, les dijo también: el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál es la parte importante de este mensaje? Es el arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir que si yo he estado viviendo una vida robando, yo debo de dejar eso. Digo, me arrepiento, nunca más voy a robar, nunca más. Eso quiere decir arrepentirme. Pero si yo robaba antes y digo: ay, Diosito, perdonadme, ay, pero ahora no tengo hambre, ay, no tengo que llevar a la casa, bueno, robar un ratito, un poquito por aquí. Eso no es arrepentimiento. Esa persona todavía tiene en su corazón la intención de seguir pecando, porque esa persona verdaderamente no se ha arrepentido. Nosotros como cristianos, cuando decimos que nos arrepentimos de nuestros pecados, quiere decir que estamos tomando una decisión radical, una decisión firme de nunca más volver a esa vida de pecado. Amén. Y para no volver a esa vida de pecado, tal vez sea necesario que usted se aleje de esa gente que le empuja a la vida del pecado. Tal vez sea necesario que usted cambie su número de teléfono, que abandone el celular, para que no le estén llamando o para que usted no esté viendo esas cosas pecaminosas con las que usa su celular. Es necesario tomar decisiones radicales para demostrar que verdaderamente me he arrepentido y no quiero hacer más el mal que antes he hecho. Y si no somos radicales, entonces somos hipócritas. ¿Cómo es esa palabra que dijo el pastor Lima? Si no somos cristianos misioneros, ¿somos qué? Impostores. Parecemos cristianitos. Pero como seguimos viviendo en esa vida de pecado, todavía estamos perdidos. Somos impostores. Hermanos, hermanas, en esta misión de anunciar el reino de los cielos, que el reino de los cielos se ha acercado, también está incluido el mensaje de pedir a la gente que se arrepienta, y si uno no se ha arrepentido, no estamos verdaderamente anunciando nada. Nada. No hay buenas noticias. Si usted todavía está viviendo hipócritamente, en secreto, viviendo su vida de pecado, usted está todavía arrastrando muerte, no vida. Es necesario hacer cambios radicales y arrepentirse verdaderamente de todo mal que hayamos podido hacer en el nombre de Jesús. Continuando con el verso 8, dice: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Hermanos, hermanas, ustedes me han escuchado muchas veces ofrecer mi ayuda y siempre les digo: yo no les voy a cobrar, nunca les voy a cobrar, porque de gracia recibimos y por gracia también debemos de dar. No podemos poner un precio al Evangelio, no podemos ponerle un costo a lo que nosotros como cristianos hacemos para la obra de Dios. Es por eso que el Evangelio está en vergüenza por personas que solamente ven el provecho que pueden sacar de cada oportunidad de servir a Dios. Eso está muy mal. Es necesario arrepentirse
hasta este momento, arrepiéntase y permita que Cristo brille a través de usted. Dice, sanen a los enfermos. Imagínense, hermanos, nosotros los creyentes tenemos esa autoridad. No es una autoridad que yo le voy a dar a usted, hermano. Yo soy una persona con grandes limitaciones. Mi hermana, yo no le puedo mandar a usted y decirle, hermana, vaya a sanar, porque yo no tengo autoridad. La autoridad la recibimos todos de parte del Señor Jesucristo. Usted, si es creyente en Jesús, usted tiene la autoridad, sin que yo se lo mande, para también sanar enfermos, levantar aún a los muertos. Esta semana yo les traigo el hermoso testimonio de uno de nuestros hermanos en Matún. Él estuvo 3 semanas inconsciente en un hospital a causa del coronavirus. Cuando despertó no entendía nada, no sabía nada, no podía entender porque todos le hablaban en inglés. Un cuerpo debilitado, pero ¿saben qué, hermanos? Volvió a la conciencia y hoy en día Él da gracias que Dios lo ha sacado de ese hospital y está en su casa recuperando. ¿Quién ha hecho eso? Es Jesús. Nosotros, esta iglesia, yo les he estado pidiendo en oración, les he contado de nuestros hermanos, algunos se habían infectado con el virus, pero especialmente nuestro hermano estaba muy mal, 3 semanas inconsciente. Nosotros estamos constantemente orando por las personas enfermas. Hemos tenido testimonios incluso de hermanos, hermanas en México. Dios los está levantando de un lecho de enfermedad. Y yo no dudo que un día podamos, a través de la oración de fe, que una persona se levante de la muerte. Porque esa es la autoridad que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Debemos de creerlo. No porque yo sea Luisa. No, de ninguna manera, jamás. Es porque hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dice también la lepra. Ustedes saben que la lepra es una enfermedad incurable. En los tiempos de Jesús no había ningún tratamiento, no había cómo curar la lepra. Pero Jesús les está mandando a los discípulos, vayan a sanar a los leprosos. Gente sin esperanza de ningún tipo. Gente que fue aislada, marcada, no podían entrar a los pueblos. De lejos tenían que gritar. La gente les dejaba canastas de alimento, tal vez de ropita, y se tenían que ir corriendo lejos. No tenían esperanza de volver un día a abrazar ni besar a sus seres amados a causa de la lepra, porque era contagiosa. Pero Jesús les dio a los discípulos y a nosotros el poder de sanar aún las enfermedades que podemos pensar que es incurable. Amén. Ese es el poder de Dios solamente. Es así como Jesús quería demostrar al mundo en aquel tiempo y se ha registrado en nuestras Biblias para que hoy también nosotros sepamos que hay un Dios todopoderoso que ha enviado a su Hijo, que es Dios, Jesús, para sanar toda enfermedad. No hay límite para las enfermedades que Jesús pueda sanar. ¿Quién lo cree? Amén. ¿Quién lo cree? Aleluya. Bendito es el Señor. Aún las enfermedades del alma, las enfermedades de la mente, las enfermedades del corazón y la peor es el pecado, aún eso Jesús sana. Bendito sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Vemos entonces que les da aún el poder de echar fuera demonios. Imagínense, muchas personas cuando hablamos de demonios, de diablos, en fin, se asustan. Yo les voy a contar que al llegar a los Estados Unidos
un pastor me invitó a predicar en su iglesia y me dijo, por favor, ni se te ocurra hablar del diablo. Y yo le dije, pero pastor, yo no escojo lo que voy a predicar. Lo que Dios ponga en mi corazón, yo estoy orando, ayunando, pero yo no lo escojo. Y si tengo que hablar del diablo, yo lo voy a hacer. No puedes hablar de eso. En mi iglesia no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos da miedo, nos asusta. Pero hermana, tú debes de conocer tu lugar en Dios. Aleluya. Este día tú tienes que conocer la autoridad que Dios te ha dado a ti y a mí, a todos nosotros. Tú tienes autoridad sobre todo demonio inmundo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Tenemos autoridad para reprenderlos y echar fuera los demonios de las personas que están sufriendo aflicciones a causa de los demonios. No había en aquel tiempo esa autoridad que se le hubiera dado a una persona para echar fuera demonios. No ocurrían lo que llamamos el echar fuera demonios. Pero Jesús ahí rompió con todos los esquemas y les dijo a los discípulos, cuando ustedes vayan ahí por los pueblos de Israel, ustedes también tienen esa autoridad de echar fuera demonios. Hermanos, ustedes no tienen que estarme llamando a mí, pastora, venga a echar demonios. Usted tiene esa autoridad. Si usted está caminando rectamente delante de Dios, usted tiene esa autoridad. Amén. Esa era la demostración, la prueba que el mundo de aquel tiempo necesitaba para realmente entender que Jesús tenía autoridad sobre todo lo que está en la tierra, no solamente sobre la naturaleza, no solamente sobre las enfermedades, aún las enfermedades incurables, pero también Jesús tenía autoridad sobre los demonios y esa autoridad nos la ha dado a nosotros. Vamos a continuar leyendo entonces los versos 9. A partir del verso, estamos volviendo al verso 9. No lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón. En otras palabras, no carguen dinero con ustedes. No lleven bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. Aleluya. Amén. Imagínense que yo agarre nada más mi suéter y me voy a las misiones. Y ¿saben qué, hermanos? Por todo un año entero, cuando yo llegué a los Estados Unidos, yo no estaba permitida a ganar dinero, porque yo pero me cambiaron la visa a visa de estudiante. Por un año los estudiantes no pueden trabajar por dinero. Pero miren, hermanos, ese año fue un año tan lindo. El Señor no me hizo faltar nada, ni ropa, ni mis gustos, atención especial que me dieron, en fin. Porque Dios me quería mostrar a mí que Él iba a suplir todas mis necesidades. Han habido muchas circunstancias en mi vida que yo no tenía ni $5 en el bolsillo. Ni $5. Yo fui una vez al África, a 2 países, a Sudáfrica y al país de Zaire, y aunque no me crean, hermanos, yo no gasté de mi dinero, no tenía dinero, ni un centavo, ni un solo centavo. Cuando yo anuncié a algunas amistades que yo sentía en mi corazón que Dios quería que yo fuera al África, y empezaron a hablar entre sus propios amigos, hermanos, y un día me entregan un sobre con $1,000. ¿Y cuánto creen que era el pasaje para ir al África? $999 con 99 centavos. De los $1,000, un centavito yo me lo tenía bien guardado, era un recuerdo muy lindo. Y cuando yo me fui del África, una familia me entregó un sobre muy hermoso, era bello, parecía estar tallado.
proveyó. Ahí me demostró Dios que cuando Él te manda, Él suple para lo mínimo. Yo tenía unos zapatitos preciosos, unos vestiditos que todos les encantaba, unos abrigos de lana pura. En fin, llegó el invierno, unas botas que eran bellísimas. ¿Ustedes creen que yo iba a las tiendas a comprar todas esas cosas? Nunca fui a una tienda en esas veces que yo había llegado, porque no tenía un centavo. Me traían ropitas nuevas. Me decían, una señora tuvo un accidente, me trajo 30 pares de zapatos que ya no los iba a poder usar. Imagínense, Dios me proveyó de tal manera hasta para vestirme bien bonita. Esa es la provisión de Dios cuando Él nos manda a servirle, porque así es como Dios me llamó a servirle aquí en los Estados Unidos. Hermano, hermana, no tenga temor cuando Dios le mande, porque Dios va a suplir para todas sus necesidades y no le va a hacer faltar ni para los gustitos. Eso es lo que Dios ha hecho por mí. Por eso es que yo no dudo. Si Dios me dice, ve aquí, ve allá, yo voy a ir. Yo voy a ir. Heme aquí, Señor. Esa es mi respuesta siempre al Señor. Heme aquí. Yo voy a ir, Señor. Y lo hago con gozo porque sé que cuando Dios provee es mejor que cuando yo misma proveo. Gloria al Señor. Vamos a leer los versos 10, 11 y 12. No, ya leímos hasta el 10, vamos a seguir, 11, 12, 13. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar digan, paz a esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él. Y si no, que la paz se vaya con ustedes. Hermanos, saludar a una casa, ustedes me han escuchado varias veces, saludémonos con shalom. Shalom quiere decir que la paz de Dios esté con ustedes, que la paz de Dios esté contigo. Ahorita yo sé que por la distancia social no podemos estar cerca, pero digámoslo, hermanos, si se pueden mover un poquito. Yo sé que mi hermano está allá bien lejito. Digamos un fuerte shalom. 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 Que la paz de Dios esté con ustedes. Y ustedes ven que a veces les despido y les digo shalom. Que la paz de Dios vaya con ustedes, hermanos. Ese es un saludo muy importante. Es una bendición que estoy deseando para ti. Para que la paz de Dios esté contigo en todo lo que ustedes hacen, hermanos, hermanas. Pero si una persona no es digna de recibir a un creyente en su casa, entonces esa paz va a regresar a mí. Y mire quién es el que pierde. La persona que lo rechaza a uno. Yo les digo, hasta el día de hoy yo no he experimentado este rechazo. En todos los lugares que he ido, a mí me ha tocado ir a quedarme con personas que me han recibido sin cobrarme, sin nada, porque yo no tenía con qué pagar, trabajando para la obra del Señor. Siempre me han recibido con mucho, mucho amor. Y doy gracias a Dios por esas personas. 3 de ellas ya están con el Señor. Mujeres muy llenas de la presencia de Dios que me han bendecido mucho. Pero ellas sí me recibieron y yo les dejé ese shalom. Shalom, que la paz de Dios esté con ellas. Bueno, están en la presencia del Señor. Y dice en el verso, leímos, ¿verdad? Lo que dice de sacudirse los calzados, o todavía no. Esta versión es un poco diferente porque no dice acerca de sacudirse el polvo de los... sí, aquí está. En el verso 14 lo leímos, dice, si alguno no les recibe bien y escucha sus palabras al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies. Esta es una expresión muy fuerte, hermanos, hermanas. Cuando rechaza una persona la palabra del Señor, el sacudirse ese polvo de los pies quiere decir
De esa manera Dios te va a sacudir de Él, se va a limpiar de ti. Imagínense, hermanos, es fuerte. Es por eso que siempre cuando vamos a dar el Evangelio, oramos para que las personas tengan esa abertura, que nos reciban, para que ahí llegue la paz de Dios, el shalom de Dios Todopoderoso. El último versículo, y con esto terminamos, dice: les aseguro que en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para este pueblo. Hermanos, esto nos da a entender que hay niveles, hay como grados de juicio para incluso las naciones, los pueblos que no creen en el Señor Jesucristo. Para los que quieran buscarlo, esto está más adelante también en Mateo 11, 22 al 24, que lo vamos a ver pronto. Pero yo les quiero decir una cosa, mis hermanos, mis hermanas. Nosotros tenemos una responsabilidad hacia estos pueblos que están muriendo sin Cristo. Es nuestra responsabilidad porque Dios está confiando en cada uno de nosotros los creyentes para que nosotros vayamos a esas personas que no tienen a Cristo, a esas personas que están muriendo sin fe, esas personas que se están perdiendo y viven sin dirección, ovejas que no tienen pastor. Mi pregunta esta tarde, hermano, hermana, conociendo, entendiendo todo lo que Dios te está dando para que puedas hacer esta obra, ¿cuál es tu respuesta? Como yo les dije en algún momento en este mensaje, mi respuesta al Señor: heme aquí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo estoy aquí en Effingham en respuesta a esa necesidad que Dios ha visto aquí en esta ciudad. Y yo le he dicho al Señor: heme aquí, envíame a mí. Y estoy muy agradecida a Dios por haberme traído aquí. Mi hermano, mi hermana, ¿cuál es tu respuesta al ver la necesidad en este mundo? Ahora con este virus es mucho más todavía. ¿Qué dices tú, mi hermano? ¿Qué dices tú, mi hermana? ¿Cuál es tu respuesta? Le voy a pedir a mi hermano Raúl que vuelva y vamos a terminar este servicio con esta canción, y los que sientan que ustedes están siendo llamados. Yo sinceramente pienso, hermanos, hermanas, que cuando ustedes vuelvan a sus países, vuelvan a su familia, vuelvan al lugar de donde han venido, ustedes tengan algo que llevarles. No material, pero les lleven las buenas noticias de que hay un Salvador que los ama. Aleluya. Amén. Entonemos la canción. Les voy a pedir que todos se pongan de pie. Respondámosle a Dios. Usted no tiene que ir al África, usted no tiene que ir a Sudamérica o a Europa para ser un misionero. Usted puede llevar la palabra de Dios al vecino suyo. Ese es su círculo de influencia. Y tal vez no puede estarle predicando, pero ellos van a ver su vida. Su vida es el testimonio que habla más fuerte que cualquier cosa que usted pueda hacer. Amén. Amén. Digámosle al Señor: